Bien, entonces vamos a llevar a cabo un estudio muy breve. Yo sé que están fortalecidos, pero es necesario también descansar en Cristo. Hermano, nosotros tenemos que buscar una unidad con el Espíritu de Dios. Desde que está la promesa de Ezequiel 36, cuando dice: yo pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en ti, para que andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra. Ya está la profecía de lo que Dios quiere con nosotros: poner su espíritu en nosotros, poner un espíritu nuevo y poner un corazón de carne. Pero Él es el que lo va a hacer. No te afanes por si tú no puedes, porque es verdad que tú no puedes. Ningún ser humano por sus propios méritos puede hacer lo que Dios hace. Dios puede hacer por ti y por mí lo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer. Pero siempre mi esposa por ahí habla de Daniel, que dice que cuando puso su corazón vino su bendición. Lo que te toca es poner tu corazón para que Dios lo haga de carne y lo vaya haciendo más fuerte cada vez. Pero en el libro de Efesios, capítulo 4, habla en un subtítulo ahí también, dice la unidad del Espíritu, ¿no? La unidad del Espíritu. Así como Dios puede estar contigo, consolándote, también puede estar en ti para resistir, porque dijo el Señor: yo pondré mi espíritu en ti. Entonces Dios puede estar con nosotros, su espíritu puede estar con nosotros y en nosotros. Entonces el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, dice en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, como que esta palabra de dignidad habla de una postura, de un corazón que no está dispuesto a moverse para atrás. Tenemos que estar firmes y dignos, dice, con una firmeza de saber que no estamos en nuestras fuerzas, que nosotros lo único que tenemos que hacer es no soltarnos del Señor, pase lo que pase, y esté quien esté contra ti y esté contra quien se nos ponga enfrente. Nosotros no debemos soltarnos de Dios. Esta es la vocación para lo que tú fuiste llamado. Amén. Porque la palabra de Dios dice: el que perseverare hasta el fin será salvo. Sí. Quiere decir que esta carrera es de persistencia, de constancia, de permanencia, de no soltarnos del salvavidas aunque la tormenta esté bien fuerte. ¿Me recuerdas cuando estaba la tormenta y el Señor estaba dormido en la barca y le decían: Señor, Señor, despierta, que perecemos? Decía. Imaginas una tormenta ahí que no se veía nada. Y el Señor les dijo: ¿por qué se preocupan? Y Él calmó la tempestad. Amén. Entonces, ¿qué te dice hoy el Señor? Que el andar de nosotros debe ser con esa dignidad de creer que Dios calma las tempestades, que no debemos angustiarnos. Pero la verdad es que como seres humanos vemos las cosas y decimos: ahí en la torre esto está pero bien difícil. Igual que los apóstoles estaban en la barca con una tormenta tremenda. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor: Señor, Señor, nos hundimos. Pero ¿qué les dijo el Señor? No se preocupen, yo estoy aquí. Él calmó
la tempestad. Amén. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Quiere decir que, como estábamos viendo hace un rato, las cosas a veces van a ser las cosas malas venidas hasta de nuestra propia familia. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Con paciencia soportar, porque esa es la vocación con la que Dios te llamó para eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vocación de Cristo fue venir a obedecer ¿a quién? Al Padre. Nosotros, nuestra vocación es obedecer a Cristo en unidad con el Espíritu. En el momento en que dice aquí que esta parte de la paciencia los unos con los otros, ¿qué quiere decir paciencia los unos con los otros? Que aunque la persona tenga graves dificultades, aunque la persona no pueda cambiar de manera de ser y que actúe de una manera, de todos modos nosotros tenemos que tener paciencia. O sea, no es contra nosotros. Recuerda que Cristo dijo: no te quieren porque no me quieren a mí. No es que no te quieran a ti, es que lo que tú significas es algo que ellos no pueden soportar. Los que te rechazan, los que te critican, los que te dicen de cosas, no lo hacen contra ti. Dice el Señor: no te preocupes, es que no me quieren a mí, por eso no te quieren a ti. Pero Cristo, cuando le pegaron, cuando lo llevaron a la cruz, ¿qué tuvo? Paciencia, misericordia. Señor, perdónalos, te digo, estos no saben ni siquiera lo que están haciendo. Tanto cuanto que cuando Pedro les dijo en el libro de los Hechos: este Cristo a quien ustedes crucificaron, Dios levantado. Quiere decir que cuando ellos oyeron eso y se compungieron de corazón, apenas ahí les había caído, dijéramos, la idea. Hicieron todo en la oscuridad, en la creencia religiosa de que estaban haciendo las cosas bien. Entonces, tú sabes que hay gente que está contra ti, tú sabes que hay gente que te dice cosas, gente que no entiende bien, pero que va a llegar su tiempo en que abra los ojos, si nosotros intercedemos por ellos. Y muchas de esas gentes están en nuestras familias. ¿Y sabes por qué? Porque has escogido amar a Cristo más que a tu familia. Porque así lo dice el Señor. El que amare más padre, madre, hijos que a mí. Porque si tú no amaras a Cristo más que a ellos, sería como querer quedar bien y entonces hacer lo que ellos hacen para que te acepten. Pero tu amor, el amor que Dios puso en ti, es no hacer lo que ellos hacen por amor a Dios. Pero ellos no lo entienden, porque no lo ven. El que tú te consagres a Dios, el que tú ores, el que tú ayunes, el que tú estés clamando al Señor por su presencia, también es porque hay una promesa de creer en el Señor Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. Y ese amor te mueve a ti. Pero ellos piensan que lo que tú haces es separarte de ellos porque no los quieres. Que porque preferiste tu religión. Cuando no es así, ve dónde está la oscuridad y las tinieblas. Ellos no pueden ver que lo que tú estás haciendo es precisamente
por el bien de ellos, para que no se pierdan, para que tengan una vida buena, para que conozcan al Dios de dioses. No, lo confunden con religión y lo confunden con ideología por las tinieblas que hay en la tierra. Que en este último tiempo la maldad dice que se va a multiplicar. Sin embargo, cuando tú ves que lo que tú haces, en vez de tomarlo en cuenta, lo toman como agresión, tú lo que tienes que hacer es, con toda humildad y mansedumbre, soportarlos con paciencia, en amor. Soportando con paciencia, en amor. Quiere decir que ellos, con toda la maldad, no turben tu corazón. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo estoy contigo. Y lo único que le pidió a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo y no te dejaré. Amén. Entonces, cuando dice esto, es cuando te digo que tienes que estar en unión con el Espíritu, porque dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te vas a unir al Espíritu Santo, que es el que te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y se los vas a mostrar. Vence con el bien el mal. Y para que tú venzas con el bien y el mal, necesitas tener una buena dosis del Espíritu de Dios y comunión con Él. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando tú no estás en paz y cuando tú contestas groserías, cuando contestas violento o violenta, lo que haces es contristar al Espíritu y atentar contra su creación, que puede ser otra persona. Y posiblemente guardar en la otra persona raíces de amargura. Testimonio. Dice mi hermanita. Dicen: ahí está, estos son los cristianos. Entonces, sí es verdad que dice la palabra de Dios que va a haber tropiezo, pero hay de aquel por el que suceda el tropiezo. Entonces, si es un vínculo de paz, quiere decir que tenemos que entender la unicidad de Dios de esta manera. La Biblia no habla de tres dioses ni de tres personas. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Es un Señor, es un solo Dios, no son tres. Es una fe en un Dios, un bautismo. ¿Por qué? Porque dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que ese es el vínculo de la paz. Solícitos en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué haces tú cuando te arrepientes y recibes el don del Espíritu Santo? Dice: te pones en paz con Dios. No estás en guerra con Él. El Espíritu Santo, después de tu bautizo, te pone en paz con Dios. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: un Señor, una fe, un bautismo. Justificados por la fe, tenemos paz con Él. Entonces, una fe, ¿qué es lo que te lleva en el bautismo? A un vínculo de la paz, solícito en guardar la unidad con el Espíritu Santo, que es el que te he dado cuando te bautizas. Y entonces después dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No dice tres dioses, no dice un Dios. Entonces, si Cristo fuera Dios, entonces ya sería otro Dios, y entonces el mandamiento de Éxodo 20 de no pondrás dioses ajenos estaría transgredido. Si es un solo Dios, un Padre de todos, entonces quiere decir que Cristo dijo: el Padre y yo, ¿qué? Somos uno. Dice: Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual se dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Bajó, predicó, tomó las llaves de la muerte y del Hades y resucitó y venció a la muerte. Ese es tu Dios, el que venció la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Venció. Entonces ahora aquí en toda la tribulación que pasas en esta tierra, te dice: yo soy Cristo, el que te fortalece, el que venció. Entonces del que venció, la fortaleza del que venció, tú no vas a ser derrotado, tú vas a ser avergonzado por las circunstancias que lo único que quieren es quitarte tu fe. Por eso la Escritura implica que sea observada cuando dice: nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Porque a veces lo que vemos son cosas tremendas, cosas que ni nos explicamos y que parece que es contra nosotros particularmente el pleito. Pero sí tienes que tener en cuenta que también la palabra de Dios dice: y no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y hay gente que cuando hablas del diablo, la gente como que se ríe. Es como el diablo. Sí, el diablo es alguien que el Señor Jesucristo denominó y habló de él. El que ya se había reído cuando Cristo murió, pensando que ya había ganado. Y cuando resucitó, triste despertar. Y ahora que vaya a ser mandado al infierno con todos sus demonios por la eternidad, pues otra vez. Pero Él se quiere encargar de destruir toda la creación. Lo más bello de la creación de Dios eres tú, porque eres el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Nada es creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso no puedes amar a un animal más que a la creación de Dios. El animal es una creación de Dios. Pero nunca le dijo a un perrito, a un anito: tú vas a mi hijo si crees en mí. Al hombre sí. Y al hombre sí dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eres la creación más bella del universo, lo único creado a la imagen y semejanza del Altísimo. Entonces, si tú ves a otro, no lo puedes menospreciar por tenerle más cariño a un animal que porque el animal es más fiel que los hombres. Eso es una blasfemia, porque el animalito no fue creado a imagen y semejanza de Dios. No quiero decir con esto que haya que despreciarlos, pegarles o abandonarlos. Eso no, porque también es creación de Dios. Y dice la Escritura que la creación misma gime ya por la presencia de Dios, porque el hombre ha hecho de su creación una cosa horrible. Los mares, los animalitos, el agua, todo como está el clima. Pero tú date cuenta que el ser humano, como dice Santiago, si con tu lengua le dices Padre y con tu misma lengua insultas a la creación de Dios, que es la única creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Esa conciencia que produce el Espíritu Santo cuando te devela esto, es lo que te hace sentir que tienes que tener amor, paciencia con los demás, porque son creación a imagen y semejanza. Eso te motiva al perdón, Señor. Y como dijo aquel señor que le dijo a su siervo: oye, no te perdoné tu deuda, ¿por qué no le perdonaste tú la deuda a tu consiervo? Quiere decir que yo cuando veo que alguien me hace algo debo pensar: no, Señor, el Señor te debía lo triple o lo cuádruple, yo no sé cuánto. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano o a mi
creación. Esto es lo que Dios quiere que sepamos, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Porque tanto amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces nosotros debemos amar a la gente. ¿Por qué? Porque esperamos su salvación, aunque no nos quieran, aunque nos maldigan, aunque nos insulten. Debemos amarlos. ¿Qué es el mandato? Porque nos amó. Si nosotros le amamos, porque nosotros le amamos menos, sino Él nos amó. Entonces, como dice la palabra, que Él descendió, también es mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Cristo llena todo y nos llena de todo. Él es Dios. Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la de ministerio. Dios, ¿para qué? Para que seas parte de su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto implica perfección, a lo cual también a oír uno y mil argumentos que no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto, todos somos humanos, todos somos, pues eso, me disculpan, pero en mi caso eso no es así, porque la Escritura no dice, mismo constituyó unos apóstoles, profetas, otros evangelistas, a pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero no te vas a perfeccionar tú, porque la promesa de Ezequiel es: yo pondré un corazón de carne, yo pondré un espíritu, yo pondré mi espíritu en ti para que andes en mis estatutos y mis pactos y los cuales se va a hacer en ti, va a perfeccionar. No te desesperes, es lo que empieza, lo termina. Mientras tanto va a haber tribulación, pero en esas tribulaciones, en esas pruebas, debes de estar gozoso, dice Santiago 1. Debes estar gozosa cuando estás victoriosa. Saldrás de la enfermedad, saldrás de la pobreza, saldrás de la falta de cosas, saldrás de todo, saldrás victoriosa, victoriosa. Esas son pruebas que Dios en esas pruebas te va a perfeccionar. Para perfeccionar a los dos. Porque dicen que no se puede ser santo. El que no puede ser santo no puede obedecer. Entonces nosotros lo que tenemos que poner es la disposición de obedecer. Y Dios, y el que como Él hace su buena voluntad, y tú vas a hacer lo que Él quiere y Él te va a salvar. Dios no es un enemigo que te ande queriendo poner trabas para que tú pierdas. Eso no es así. Dios tiene todo preparado para que tú seas una mujer y un varón perfecto, a fin de perfeccionar a los santos al lado del ministerio, para la edificación del poder de Cristo. Dios quiere que tú sirvas, Dios quiere perfeccionarte para que tú sirvas en la obra y entonces seas producto de algo que se llama conducto de salvación para otros. Pero primero para los nuestros en nuestra casa, tener que amarlos y soportarlos en paciencia. Y platicaba yo de un testimonio de una hermana que no podía perdonar a su hermano y empezó a entender y lo perdonó y luego fue con él y lo saludó y lo trató bien. Pero se empezó a quedar así, dijo: oye, no sé, pero yo veo un cambio en ti, aunque él había hecho cosas terribles contra su hermana. Yo veo un cambio en ti, ¿qué hiciste? Entonces ella le predicó y lo metió al arrepentimiento para perdonar el pecado, con el testimonio del perdón. Entonces, el mismo que constituyó obrero, entre los cuales estás tú, para perfeccionar a los santos, es el que va a edificar el poder de Dios contigo, con tu vida. No va a meter Dios a alguien que en vez de edificar, nosotros pone un tabique, el otro tire dos. Dios no nos va a poner a eso. Dios quiere que nosotros sigamos a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Somos un cuerpo, dice, ¿no? Uno es el dedo chiquito, otros la uña, otros así, todo, pero todos somos cuerpo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es donde tenemos que llegar. La gente que te diga que no es cierto, que no se puede, que no sé qué, pues mira, la palabra de Dios dice que sí se puede. Y que más me vale que me ponga en la brecha para lograrlo. Porque si no, no va a haber salvación. No va a haber vida eterna con Dios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno de los más grandes errores que cometen las gentes en las iglesias es que predican una cosa en la iglesia y luego andan buscando en el YouTube, como hace cuenta que les dan de comer en su casa y luego andan buscando ahí en la basura que encuentran. Y lo que pasa es que confunden, porque unas cosas dicen aquí, otras allá. Por eso dice, ya no seas niño fluctuante. ¿Qué quiere decir fluctuar? Andar de aquí para allá, de aquí para allá. Hay gente que les empieza a hablar Dios en su iglesia, y se les hace poco y menosprecian el alimento que les da, porque el Espíritu Santo es sabio. Al que le da leche, al que le da alimento sólido, le da alimento sólido, y a veces en una predicación hay de todo, para cada uno. Entonces dice, que no andes por doquier, y también hay otra parte de la Biblia que dice que hay gente que en los últimos tiempos tendrá nada más comezón de oír. Todo andan oyendo, todo oyen. La palabra de Dios dice eso. Si las ovejas en el corral les dan alimento, tú nunca has visto una oveja que salga a comerse una hamburguesa al Vips. Se comen lo que le dan. El alimento para ella es este. Pero no anda buscando la salida del corral. Pues ahorita me voy a ir ahí al mercadito a echarme un pozole. No, pues eso no hace. Entonces, el que tú conserves el alimento que se te da en tu lugar y lo atesores y lo vivas y lo practicas, es lo que dice la palabra. Porque aquí no tratamos de decir las opiniones de nosotros. ¿Para qué? Una opinión mía, ¿qué va a servir? Hasta ustedes ya están bien adiestradas como para decir, mira, pues tu opinión sale sobrando. Aquí lo que importa es lo que dice la palabra, para edificarnos. Entonces tú estás destinada a través de estas pruebas a ser fortalecida, a ser perfeccionada, para que participes en la obra de Dios y se perfeccionen los santos. Pero como todo es a tiempo de Dios, y hay gente que ya le urge, que parece que en estos tiempos todo debe de ser en el horno de microondas, que no haya pachuelos, tic, tic, y ya está, y ya sale y te lo comes. Los tiempos de Dios no son así. Dios te va perfeccionando, te va permitiendo, Él permite que tengas pruebas y que tu fe sea probada. ¿No dice? La fe como el oro, que aunque perecedero es probado por fuego. Pues tu fe también y la mía también. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y yo le pondría ahí, y a una mujer virtuosa. Hasta llegar a esa estatura. Mientras no te decepciones, no te desesperes, sigue adelante, sigue creyendo en Dios y sigue caminando. Hoy yo vi que en ustedes se sucedieron cosas que ahorita estamos viendo como un triunfo. Ya estuviéramos dormidos o no sé qué cosa pasó, algo ahí raro. Sin embargo, el Señor nos fortaleció y aquí estamos. Y Dios nos está alimentando con la esperanza para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra, hay de aquellos que le digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, es que fumar droga no es malo, es malo para ti, pero para nosotros no. Y como eso te puedo decir un montón de pecados ahí que ya la gente ya legalizó,
que ya hasta el aborto es legal, matar niños es legal. Entonces tú te das cuenta de los tiempos que estás viviendo. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer es la cabeza de los hijos. Ese es el orden de autoridad. Pero la cabeza de todos, ¿quién es? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento por ir edificándose en amor. Esto es lo que nos espera, apoyándonos mutuamente, no criticándonos, no excluyéndonos, soportándonos en paciencia y en amor. ¿Por qué? Porque así Dios nos hizo a nosotros. Muchos años hace que a mí me predicaron eso. Dios estuvo contigo y te amó cuando tú no merecías nada. Cuando eras un traidor, pecador, Dios se acercó a ti, Dios murió. Porque aún muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿En quién? En Cristo. Entonces cuando tú veas a alguien que no merece, así te veía el Señor a ti y a mí. Sin embargo se acercó y metió la mano y nos sacó y nos redimió. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Dice el Señor, rescátalos, arrebátaselos al demonio. El amor cubrirá multitud de pecados. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice, Señor, que la insensatez no es buena, Señor, sino que seamos entendidos en el cual sea tu santa voluntad. Nos pide, Señor, que no nos embriaguemos con vino, que no cometamos cosas que no convienen. Pero, Señor, en este día que tú nos has dado el triunfo de estar aquí, yo te pido por mis hermanas que tú restaures todos nuestros cuerpos, nuestro ánimo, Señor, lo reconstituyas, que no seamos de doble ánimo, sino que estemos gozosos por lo que estamos pasando, Señor, porque de verdad hemos visto tu mano de poder, hemos luchado los unos por los otros, hemos orado los unos por los otros, hemos pedido, Señor, que mis hermanas y mis hermanos estén con esa cobertura de tu Espíritu en donde estén, donde hayan estado en sus trabajos tan difíciles que son ahora, Argelia, en sus cosas, Señor, como la restauración que tú estás haciendo y que pronto veremos el completo de la restauración física. Señor, nos da gusto verla atenta, Señor, aquí, y que llegó aquí al servicio, Señor, caminando, porque tú la trajiste, Señor. Ahí está tu poder manifestado en nuestra hermana Leti, Señor, también en mi esposa, Señor, que viene de esa jornada de servicio a ti. Señor, pues yo aquí he estado también clamando, orando, y ese ha sido mi labor el día de hoy, Señor, y trabajando para tu obra. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo eso. Gracias por cada una de mis hermanas, por mi vida, Señor, y de verdad que es un gozo tener mucha sed y encontrar agua viva en el desierto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor.